La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema en nuestro país. La Constitución fue creada por ahí en el 1787, 1788. Y en los comienzos de esta nación, al presentarse la Constitución, había lo que se conocen como los antifederalistas. Este grupo de personas se oponía a la Constitución. Ellos decían que la Constitución fracasaba en defender los principios básicos de libertad humana. Los líderes de esta nación, unos cuantos años después, escribieron lo que se conoce como la Carta de Derechos de los Estados Unidos, the Bill of Rights. Y aquí en la pantalla ven una copia de ella. La Carta de Derechos de los Estados Unidos son las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Quiero hablarles de la sexta enmienda. Hay 10, pero no voy a traer una enseñanza de la Constitución. La sexta enmienda establece los derechos relacionados con causas criminales en tribunales federales. En realidad tiene que ver con todos los derechos nuestros delante de una corte. Se lo quiero leer, dice así. En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado pública y expeditamente por un jurado imparcial del estado y distrito en que el delito se haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley, así como de ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación, que se le caree con los testigos en su contra, que se obligue a compararse o comparecer a los testigos en su favor y de contar con la ayuda de asesoría legal para su defensa. Eso es lo que está escrito allí en la Carta de Derechos de los Estados Unidos. La Corte Suprema, creo que fue en los 70, declaró que la sexta enmienda de la Constitución no solo garantiza que podamos nosotros tener el derecho de asesoría legal, en otras palabras, de ser representados, el derecho de que podamos tener una representación legal, sino algo muy interesante también la Corte Suprema dijo. También la sexta enmienda nos garantiza a cada uno de nosotros el derecho de lo que se conoce como autorrepresentación. Autorrepresentación legal, o el término que se usa legalmente es pro se. Pro se es una frase latín. La frase significa en nombre de sí mismo. Y este es un derecho que tenemos todos nosotros. Pero el presidente Abraham Lincoln, hablando acerca de esto, dice esto. Mire lo que dice él, o dijo él. El que se representa a sí mismo tiene por cliente a un tonto. Somos tontos en creer que podemos nosotros mismos cubrir nuestro pecado. Somos tontos en creer que nosotros mismos podemos corregir nuestra rebelión. Somos tontos en creer que podemos salvarnos de nuestro pecado. Yo necesito que usted ponga atención a lo que le voy a decir, porque este es el centro de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Si tú determinas que representación pro se, como le acabo de explicar, es la mejor opción para ti, el veredicto por tu crimen, por tu pecado, por tu rebelión, siempre será culpable. Esto es lo que nos enseña el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuantos todos hemos pecado. ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos quedado cortos. Lo que yo quiero hacer en este día es quiero tocar en 2 puntos. El primer punto es cómo respondemos nosotros, el hombre, al pecado.
y cómo responde Dios a nuestro pecado. Y con eso quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 6 al 10. Solamente voy a leer esos versículos y después más adelante tengo más para añadirle. Génesis 3, 6 al 10. El 6 ya lo vimos la semana pasada. So voy a continuar con el contexto de lo que vimos la semana pasada. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo responde el hombre al pecado? El pecado cambió todo para el hombre. El pecado creó una gran distancia en lo que debería ser a lo que ahora era. El pecado hizo sentir a Adán y a Eva culpables. El pecado los hizo sentir avergonzados. El pecado los llenó de temor. Todo ahora era diferente. ¿Y cuál fue la reacción inmediata de Adán y Eva hacia todo ser diferente? La reacción de ellos fue: yo puedo corregirlo. Es la misma reacción, es la misma actitud nuestra hacia el pecado. Génesis 3:7, mire lo que sucedió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando pecaron, fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto representa autorrepresentación. Pro se. Yo puedo arreglarlo. Yo mismo puedo corregir esto. Yo mismo puedo representarme. Así como ellos trataron de cubrir su desnudez, tratamos nosotros de cubrir nuestro pecado con la religión y con buenas obras. Tratamos de cubrir nuestro pecado con asistir a una iglesia cada domingo o 2 veces al mes un domingo, o de participar en grupos de comunidad, o de dar de nuestro dinero, o dar de nuestro tiempo, o dar de nuestro talento, de hacer buenas obras y buena caridad, y buscamos la manera de nosotros mismos autorrepresentarnos haciendo estas buenas obras. Pero se nos olvida lo que Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, hablándoles a ellos específicamente de la salvación en Efesios 2:9, cuando él dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos ser salvos por obras. Pero es triste, hermanos, que persistimos cubrirnos con hojas. Es triste que conseguimos y queremos coser nuestros propios delanteles con hojas que después de un tiempo, ¿sabe qué va a suceder? Se van a secar. Hojas de higuera son incómodas y persistimos en regresar a esto. Buscamos de cubrir nuestro pecado y nuestra rebelión con todo lo que es inadecuado, con todo lo que es incapaz y con todo lo que es insuficiente. Y por eso muchos de nosotros estamos estancados en el ciclo religioso. Siempre deseando poner un poquito más allá de nuestra propia virtud.
Algo para poder corregir este gran mal que hemos hecho, este gran pecado en nuestras vidas, esta rebelión en nuestras vidas. Pero tengo que acordarte, todos quedamos cortos. Así como ellos. El libro de Génesis capítulo 3 versículo 10, mira lo que nos dice. Y él respondió: y oí tu voz en el huerto. Esto es el hombre hablándole a Dios. Y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El pastor Charles Spurgeon, hablando específicamente de este evento, dijo él: sus corazones, está hablando de Adán y Eva, sus corazones debieron haber estado profundamente perplejos mientras esperaban. Imagínense el momento cuando pecaron, al momento que Dios está caminando en el huerto. En ese momento, dice él, se imagina que estaban profundamente perplejos mientras esperaban ver qué Dios les haría como castigo por el gran pecado que habían cometido. Quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Estás aquí hoy con tus hojas? ¿Estás aquí hoy con tus delantales cosidos por ti mismo? Escondido, con miedo, simplemente esperando a ver cuál es el castigo que Dios tiene para ti. Yo necesito que veamos cómo es que Dios responde a nuestro pecado. Y eso está en Génesis 3, 8 y 9. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Después de una rebelión, después del pecado del hombre, en realidad, como Romanos nos dice, después de nosotros rebelarnos en contra de él y ser enemigos de Dios por el pecado, en ese momento de culpa, en ese momento de vergüenza, en medio de ese temor, se oye una voz y hay una presencia. ¿Te imaginas si hubiese silencio total en el huerto en ese momento? ¿Te imaginas si no hubiese una presencia entre los árboles del huerto? Nuestro destino sería muy diferente. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese esa voz y si no hubiese esa presencia en ese preciso momento? El libro de Génesis nos dice que hubo una voz. Hubo una presencia. Y esa voz y esa presencia llamó al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Y aunque la situación era diferente para el hombre, todo había cambiado para el hombre, todavía había una voz y una presencia que no había cambiado, porque Dios es inmutable. Si simplemente, hermanos, estuviésemos conscientes de la voz y la presencia de Él. La voz que te llama, la voz que te invita y la presencia que te busca. En lo más profundo, en más oscuro, en lo más solitario de tu pecado y tu rebelión, todavía hay una voz y una presencia que te llama y te dice: ¿dónde estás tú? El pastor A.W. Tozer dijo: Dios desea revelarnos que su capacidad para perdonar es mayor que nuestra capacidad para pecar. Y es lo que Romanos 5:8, mire lo que nos dice Pablo. Dice: mas Dios muestra su amor para con quién, con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Pero antes de continuar, tengo que hacer algo muy claro. La paga del pecado es muerte. Si necesita, regresa a la parte 1 de esta serie. Romanos 6:23 es lo que nos enseña. Ve, con respecto al pecado, alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar el precio. Es como usted ir al restaurante a comer con 5 de sus amigos y todo el mundo ordena y todo el mundo come, pero al final alguien tiene que pagar la cuenta. Es lo mismo con el pecado.
Pero mira lo que dice Juan 1:29, cuando Juan el Bautista prepara el camino para el Cordero de Dios que salva. Él dice, he aquí, fijemos nuestros ojos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien tiene que pagar la cuenta. El pastor John Stott una vez escribió que la pena es pagada ya sea por el pecador o por el sustituto dado por Dios. Hay una voz, hay una presencia, y esa voz y esa presencia es Cristo Jesús. Nuestra salvación, hermanos, solo proviene de un poder más allá que el nuestro. Yo no puedo autorrepresentarme. Sería tonto el pensar eso, porque el veredicto siempre al final será culpable. ¿Cómo responde Dios a nuestro pecado? Génesis 3:21, más adelante dice, y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos hicieron delantales de hojas de higuera. Y Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. No solamente hace las túnicas de piel, pero sino que también hace algo y los viste. Y lo que me viene a la mente es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hubo un sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Tuvo que morir un animal para poder tener las pieles, para poder cubrir su desnudez. Así también ha habido un gran sacrificio hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Es lo que nos enseña Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Y por eso, hermanos, debemos vivir vidas agradecidas. Porque todavía hoy hay una voz y una presencia que me llama. Todavía hoy hay una voz y una presencia que llama tu nombre. Y no solamente llama tu nombre, sino que te busca. Lucas 9:10 nos dice que porque el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa cuán lejos tú quieras o pienses que estés, nada te podrá separar del amor de Cristo. La voz y la presencia está allí. Y esa voz te invita y te llama y te pregunta, ¿dónde estás? Ya para terminar, quiero que entremos y regresemos a lo de las túnicas de piel. Quiero mostrarles un punto aquí. Y tengo el gran regalo, es ser hechos conscientes de nuestra condición. El mejor regalo que un doctor puede hacerme a mí es decirme la verdad de mi condición física. Porque si no me dice la verdad de mi condición física, me da una falsa sensación
de que estoy saludable. Yo creo que el mejor regalo que hemos recibido tú y yo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos hace conscientes de nuestra condición. Tú y yo no somos buenos. Tú y yo somos rebeldes. El pecado en nuestra vida nos separa de Dios. Separados de Dios estamos muertos en nuestros pecados. Esclavizados al pecado, nuestra condenación es una condenación eterna, muerte eterna. Pero hay una voz y una presencia que todavía llama tu nombre. Esto es, la palabra que se usa es conjetura o opinión, pero quiero compartir con ustedes esto acerca del punto de las pieles. Adán y Eva fueron vestidos con túnicas de pieles. Yo creo que no fue para ocultar lo que eran, porque era obvio, estaban desnudos. Yo creo que las pieles no era para cubrir lo que eran, sino que yo creo que era para hacerles conscientes de su condición. La cruz de Cristo nos muestra cuánto costó salvarnos. Cuando ponemos nuestra mirada en la cruz, es un constante recordatorio de la condición en la cual yo estaba. La cruz muestra cuánto costó por mi condición. La gravedad de mi pecado costó la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Siempre que miremos esa cruz, sea el mismo recordatorio que Adán y Eva tenían cuando veían sus pieles. No de lo que eran, sino de estar conscientes de la condición en la cual estaban. En esta mañana yo pido que tú examines tu vida. ¿Sigues tú con tus delantales de hojas en tu corazón? ¿Sigues con esa actitud de autorrepresentación pro se? ¿Sigues cubriendo tu desnudez, tu rebelión, tu pecado con simplemente ir a la iglesia o la religión o hacer buenas obras? Porque lo triste es, y la verdad que tengo que decirte en esta mañana es, tu veredicto será culpable. Mi oración para ustedes y todos nosotros es que escuchemos la voz que nos llama. Que estemos conscientes de la presencia que nos busca. Que pongamos nuestra mirada en la cruz del Calvario, siempre siendo conscientes de nuestra condición y del gran precio que fue pagado por nuestra condición. Y que valoricemos día tras día más y más el gran sacrificio de Cristo por nosotros. Ya para terminar, quiero dejarles con esto. El pastor Charles Spurgeon dijo estas palabras y creo que es lo que podemos usar para cerrar esta enseñanza. Deja que tus lágrimas caigan por causa del pecado. Pero al mismo tiempo, deja que el ojo de la fe contemple constantemente en Cristo Jesús.